Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Lacta Diagnóstico, equipos, línea de diabetes, material gastable y reactivos. Clínica Abreu, tecnología, innovación y medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden suscribirse, activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Tenemos invitada a la doctora nefrólogo, la doctora Gloria Sención. Ella es especialista en la parte renal y vamos a hablar un poco de todo el tratamiento que debe tener un paciente cuando empieza ya con los padecimientos renales. Doctora, explíquenos un poco cómo parte todo esto. Hola, primero darte las gracias por la invitación a tu maravilloso programa tan informativo, ¿no? Y tan necesario Gracias, en nuestros doctora. tiempos. Lo primero que tendríamos que decir, ¿no? Es con relación a la enfermedad renal, que la gente entienda de qué se trata. Y no es más que el deterioro progresivo que pueden sufrir unos riñones de forma irreversible, o sea, de forma crónica, que puede estar producido por múltiples enfermedades, sobre todo las más frecuentes como la hipertensión y la diabetes, que siguen siendo al día de hoy las enfermedades que con más frecuencia los afectan. Entonces, los riñones, como los necesitamos para vivir, en el momento en que nos fallan, en que se deterioran de forma ya irreversible, crónicas, necesitamos sustituir sus funciones, ¿no? Y para eso es que tenemos pues diferentes tipos de opciones al día de hoy de cómo manejar este tipo de situaciones o de enfermedad. Vamos a hablar un poquito de la función del riñón, de cómo filtro, cómo sucede, cómo metabólicamente trabaja el riñón. Sí, perfecto. Como te decía, son órganos vitales. Eso significa que lo necesitamos para vivir. Dentro de esas funciones vitales están principalmente la eliminación de tóxicos, eliminación de agua que tenemos en exceso y que generamos todos los días. Correcto. Es por eso que le llaman nuestros filtros, ¿no? Porque a través de la orina, la producen los riñones, pues podemos eliminar todas esas toxinas que día a día generamos. Dentro de otras múltiples funciones nos ayuda a regular nuestra presión arterial, nos ayudan también a regular nuestros niveles de hemoglobina, o sea, produciendo unas hormonas, o sea, que nos ayudan a disminuir la posibilidad de tener anemia. Nos ayudan también a fortalecer nuestros huesos porque ayudan a activar la vitamina D, entre otras múltiples funciones, pero las primarias son las que te comenté inicialmente. ¿Por qué el riñón llega a complicarse y de repente ya no eliminar esas toxinas del cuerpo? ¿Qué pasa allí y por qué empieza la afectación? Son múltiples enfermedades las que pueden atacar directamente a los riñones, como te decía, principalmente la diabetes mellitus, que sobre todo la diabetes tipo 1, que se diagnostica a más tempranas edades, la hipertensión, que a nuestros tiempos la incidencia de una hipertensión y una diabetes es cada vez más alta por el estilo de vida que cada vez es peor, ¿no? La obesidad también. El sedentarismo, la obesidad, el estilo de la alimentación suele detectarse en etapas más jóvenes, cuando el paciente o la persona es todavía joven, no es como antes, precoz, que era la hipertensión era enfermedades de después de los 40, de los viejos, 50 años, exacto. Pero ahora no, ahora cada vez más y lamentablemente lo vemos en gente muy joven y es producto de los estilos de vida no saludables. Hay otras enfermedades también familiares o heredofamiliares, como la poliquistosis renal, o sea,
el paciente tiene múltiples quistes en ambos riñones y esto lo va desplazando de su función natural, normal. También hay otras patologías como los cálculos, que las piedras famosas, ¿no? Pueden también con el tiempo, correcto. La litiasis urinaria con el tiempo puede también afectar la función de los riñones, unas infecciones de repetición, son múltiples las causas, pero las más, digamos que frecuentes, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Vamos a hablar de la preparación de la doctora Gloria, su preparación a nivel internacional y su llegada nuevamente al país. Quiero que hablemos un poquito de esto. Sí, bueno, tuve la oportunidad de formarme a nivel, en otro país, en España, y estuve por allá 5 años. Después de mi formación en medicina interna, nefrología y trasplante renal, pues estuve de vuelta, ¿no? Con el interés de aportar, pues, algún granito de arena, ¿no? A la nefrología dominicana. Mucho, doctora, mucho. Realmente yo soy fiel seguidor del trabajo de la doctora acá dentro de la República Dominicana. Brevemente, yo sé que es un tema muy amplio, pero en el trasplante de riñón, ¿podemos hablar algo corto, preciso? ¿Cómo se aplica de repente para un paciente ya crónico para un trasplante de riñón acá en República Dominicana? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que una vez que ya nuestros riñones no funcionan, tendríamos que buscar opciones que me los sustituyan. Y ahí es donde hablamos de terapias se llaman así, terapias de reemplazo renal o terapias sustitutivas renal. Ahí entran los diferentes tipos de diálisis y entra el trasplante. Okay. Para resumir un poquito el trasplante, podríamos decir que sí se da en nuestro país si el paciente renal tiene la oportunidad, y de hecho recientemente se han aprobado leyes que garantizan el acceso tanto del donante como del receptor. El acceso totalmente gratuito, o sea, está totalmente incluido por el Seguro Nacional de Salud. Exacto. Todas las que son las pruebas, que son pruebas bastante complejas, muy amplias, tanto para la persona que va a recibir como la persona que va a donar. Fíjate, es muy importante el tema trasplante, porque hasta ahora es lo único que ha demostrado, o mejor dicho, es la terapia que a nivel mundial ha demostrado que tiene o le provee al paciente renal mayor supervivencia, o sea, más supervivencia que la diálisis, que cualquier tipo de diálisis, ¿no? Entonces, para hacer un trasplante puede ser del tipo de donante cadavérico o donante vivo. O sea, donante vivo, ¿qué significa? Que yo puedo, si tengo un familiar en diálisis y si soy compatible con ese familiar, puedo donarle un riñón en vida. Correcto. Sin eso repercutirle de forma negativa al donante, porque puede perfectamente hacer una vida normal con un solo riñón, así como hay muchas personas que han nacido con un solo riñón. Sí, yo incluso he visto personas que han nacido con 3 riñones. Ya. Sí, en mi familia hay un caso. Eso es menos frecuente, pero sí el monorreno, que así se le llama, es más frecuente, ¿no? Encontrarte que de forma, es como un hallazgo, porque el paciente no va a sentir nada, no va a tener ningún síntoma. En la prueba, pues encontrar que tiene un solo riñón, y esas cosas, pues él puede vivir y hacer su vida normal. Doctora, vamos a hacer un momento, una pausa para agradecer a nuestros patrocinantes, como lo es el Laboratorios Lagda, equipos y línea de diabetes, material gastable, reactivos. Están en 2 direcciones, una en Santo Domingo, acá en la Avenida República de Argentina, y una en la sucursal de Santiago. También agradecer a nuestros amigos de Clínica Abreu. Trabajan con todas las aseguradoras, tecnología, innovación, medicina, 80 años al servicio de República Dominicana. Calle Axorbispo Portes, 853, Clínica Abreu. Doctora, vamos a hablar de algo, retomando el tema de lo más nuevo que hay en terapia renal dentro de República Dominicana. Usted que es bandera de todos esos aportes tecnológicos que están llegando a nuestro país, háblenos un poco qué tecnología está usando, qué está llegando a República Dominicana y cómo lo está acogiendo el nefrólogo y los especialistas. Bien.
Te mencionaba que existen diferentes tipos de terapias que reemplazan la función de los riñones, ¿no? De forma parcial. Teníamos el trasplante renal, que sí está disponible en nuestro país, y tenemos la diálisis. La diálisis, pues, la palabra diálisis engloba diferentes tipos de terapia, ¿no? Porque hay diferentes tipos de diálisis. La gente muchas veces cree que es una sola, ¿no? La típica que se da en el hospital a través de una máquina. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es la diálisis. La diálisis es una terapia sustitutiva renal, o sea, que intenta suplir esas funciones del riñones que ya un paciente con enfermedad renal no tiene, ¿no? Una enfermedad renal terminal. Por ejemplo, la de eliminar los tóxicos, eliminar el agua sobrante, básicamente, ¿no? Eliminar esos tóxicos que cuando se acumulan en el cuerpo, pues son tóxicos, bien, valga la redundancia, y son nocivos, pueden afectar la salud del paciente y provocarle incluso la muerte. Exacto, y dañar otros órganos, todo eso. Eso es. Entonces, cuando hablamos de la palabra diálisis, tenemos que saber que existen diferentes tipos, ¿no? La hemodiálisis, que es la que se da a través de una máquina en un hospital o en un centro médico, ¿verdad? Y pues esa máquina, pues a través de, el paciente tiene que tener una vía de acceso, ya sea una vena, un catéter en la vena o una fístula en su propia vena, pues se conecta el paciente a esa máquina para que esa máquina durante 4 horas, 3 veces a la semana, pues pueda eliminar las toxinas del cuerpo y el agua en exceso. El paciente suele estar hinchado, suele estar de coloración, la piel le cambia de coloración debido a todo esto a los tóxicos, entre otros síntomas. Luego está la diálisis peritoneal, que esta diálisis es un poco más novedosa, ¿no? En el país, lleva menos tiempo, apenas unos 10 años más o menos. Y esta terapia es una terapia domiciliaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se da la diálisis en su casa, ya sea él mismo o un familiar, un cuidador, digamos. Entonces, eso no tiene nada que ver con la anterior, que es a través de un acceso venoso, sino que esta es a través de un catéter en el abdomen. El paciente le llegan unas bolsas a su casa como si fueran las bolsas de suero más grandes, y el paciente lo único que tiene que hacer es ponerse y quitarse esas bolsas, o sea, ponerse ese líquido y sacar ese líquido del abdomen. Lo hace en varias ocasiones al día, y se supone, o lo ideal es que se haga diario. Pero esto es una técnica bastante sencilla, que normalmente lo aprenden a hacer pacientes de edad avanzada, es la que se suele utilizar en los niños también, con más frecuencia, o sea que la diálisis peritoneal, la definición es que sea estrictamente domiciliaria para el paciente en su casa, y lo acerca más, ¿no?, a su vida cotidiana, ¿no?, a que pueda seguir de forma inclusiva a nivel laboral, a nivel personal, pues en su vida, ¿no? Sí, en su día a día, correcto. En su día a día. Entonces, tenemos ya las terapias que son consideradas como terapias de diálisis lenta, que son más dirigidas al paciente que está en condiciones críticas de salud, que está hospitalizado y que necesita, digamos, que una hemodiálisis más llevadera, más suave, más que no sea tan agresiva como pueden ser las demás. Entonces, esas son las terapias lentas, y como novedad, ahí es que entra la terapia lenta extendida con la máquina Genius, que por primera vez la tenemos ya por fin en nuestro país. Es una actualidad o una novedad para la República Dominicana, no para el mundo, porque ya se utilizaba, pues se utiliza en otros países. ¿De mano de quién llega la tecnología acá a República Dominicana? Ahora mismo tiene la tecnología la empresa conocida como Suplimed. Estamos con ellos como asesora en nefrología, y ellos, pues, lo que hace Suplimed es que ofrece al paciente renal hospitalizado, pues, el servicio de forma integral, ¿no? Es la primera vez que podemos ver que un paciente, en vez de tener que trasladar al paciente a una unidad de hemodiálisis, pues que la máquina pueda ser trasladada y ser llevada a ese paciente donde quiera que esté, ya sea en un centro médico privado, en un centro médico público, que esté en la sala de un hospital, que esté en la sala de una emergencia, que esté en una sala de cuidados intensivos. O sea,
independientemente del lugar donde esté el paciente que lo requiera, esa terapia o esa máquina puede ser trasladada. ¿Por qué? Porque normalmente la hemodiálisis necesita contar con un circuito de agua para poder llevarse a cabo. Pues esta máquina tiene incluido su propio sistema de agua. Okay. Y Suplimed lo que hace es que entrega el servicio completo, ¿no? De forma integral, con el técnico en enfermería, con la asesoría del nefrólogo, para que el paciente pueda recibir el tratamiento de forma integral los días que su médico tratante pues considere necesario. No. Y una cosa importante que tiene esta terapia es que se puede interrumpir en caso de que el paciente tenga que ir a quirófano, desconectarlo de la máquina y luego retomar el tratamiento. No hay ningún problema. O sea, son múltiples las ventajas que ha venido a traer esta máquina para beneficiar o facilitarle la vida tanto a los pacientes, que es lo más importante, como a nosotros el personal de salud, ¿no? Que trabajamos con pacientes renales. ¿Con cuánta cantidad de máquinas se está comenzando todo este proyecto piloto? Realmente estamos ahora en el proceso de solicitud de un nuevo lote, ¿no? Porque hasta ahora hemos estado manejándonos con unas 3 o 4 máquinas, pero estamos pendientes de cómo esto va a seguir creciendo, porque el beneficio está ahí, pues está pendiente pues una nueva carga. Sí, estamos hablando, ¿cómo está República Dominicana, doctora, a nivel de los padecimientos de esta patología renal? ¿Cómo? Realmente y lamentablemente, te decía que la incidencia es bastante alta, tanto en nuestro país como a nivel mundial de la enfermedad renal. Se dice que un 10% de la población dominicana padece algún grado de enfermedad renal. Y actualmente en diálisis en nuestro país tenemos más de 5,000 personas, que es un número bastante elevado, ¿no? Porque si tú comparas con la cantidad de trasplantes que se hacen por año, que son aproximadamente 60 o 70, pues tener más de 5,000, más de 6,000 personas en diálisis, pues no hace que el recambio, ¿no? De que tú puedas pasar o de estar en diálisis a estar trasplantado es muy lento, ¿no? Entonces, por eso cada vez más vamos teniendo una prevalencia muy alta en las unidades de hemodiálisis. Doctor, unas palabras finales que les quiera decir a todo nuestro público en Reporte Médico, de esas personas que quieren una orientación de qué es lo mejor en este momento, si ya son personas que sufren de esta patología. Sí, realmente es importante hablar y de hecho es la parte más importante, ¿no? Cuando nos dirigimos a una población que no necesariamente es de salud, comentarles pues la importancia de llevar los estilos de vida saludables que tanto mencionamos, precisamente para evitar la aparición de enfermedades como la hipertensión, la diabetes mellitus, que están en nuestro día a día y que son enfermedades que pueden promover la aparición de otras enfermedades más severas, más graves, como lo es la enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica, como no da síntomas inicialmente, la mayoría de los pacientes lamentablemente nos llegan tarde, porque entienden que tienen que tener un dolor renal, un dolor en la espalda para entonces pensar que puedan tener una enfermedad renal, y no es así. La enfermedad renal te va progresando de forma silenciosa. La única forma que tenemos de detectarla a tiempo es haciendo pruebas de sangre, pruebas de orina. Entonces, recomendar a la población que nos escucha que deben realizarse las pruebas de rutina, ¿no? Y que soliciten en sus pruebas médicas de rutina los controles del riñón. Bueno, doctora Gloria, para nosotros en Reporte Médico ha sido un placer tenerla, y muy pronto verán en nuestras páginas de Reporte Médico un reportaje, un artículo escrito por la doctora sobre todo esto. La doctora a partir de este momento es parte de nuestro staff de articulistas de Reporte Médico, es un compromiso, y vamos a tenerla acá más seguido en nuestro espacio de podcast. Así que vayan a www.reportemedico.com, pueden ver nuestra revista digital y allí van a encontrar parte de todo este contenido variado de salud, de las principales patologías que sufren los dominicanos, y que aquí están nuestros especialistas en Reporte Médico para atenderlos. Gracias a todos, y este fue un nuevo episodio de Reporte Médico, una dosis de información saludable.
Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Lagda Diagnóstico, equipos, línea de diabetes, material gastable y reactivos. Clínica Abreu, tecnología, innovación y medicina.